Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de origen más épica y cinematográfica que os podáis imaginar, la de nuestro propio planeta. A ver, es muy fácil dar por sentado el suelo que pisamos todos los días, ¿verdad? Pero para entender realmente cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder al principio de los principios. Hoy vamos a analizar a fondo el tiempo precámbrico, que es básicamente el primer y alucinante capítulo de la historia de la Tierra. Vamos a desgranar los datos para ver exactamente qué ocurrió. Y para poner todo esto en perspectiva, fijaos en esta cifra porque es una auténtica locura. 88%. Casi 9/10 de toda la historia geológica de nuestro planeta están encerradas en esta era tan vasta y misteriosa que llamamos el precámbrico. Pensadlo un momento. Todo lo que nos resulta familiar, ya sean los dinosaurios, los primeros mamíferos, toda la historia de la humanidad, todo ese paquete cabe en un diminuto 12%. Es una cantidad de tiempo literalmente insondable. Vale, para entender nuestro planeta tenemos que hacer un zoom hacia atrás, pero muy atrás. Nos vamos a situar hace unos 4.600 millones de años en un rinconcito súper tranquilo de la Vía Láctea. Ojo, aquí no hay planetas, no hay asteroides y desde luego no hay una luz estable. Lo único que hay es una gigantesca nube de gas y polvo cósmico flotando en medio del vacío. Exactamente ese, es el escenario de nuestro primer gran evento. Y este encendido de nuestra estrella no fue de la noche a la mañana, fue un proceso superdramático de 3 pasos. Paso 1, esa inmensa nube colapsa bajo el peso de su propia gravedad, aplastando una cantidad brutal de materia en el centro. Paso 2, esta presión tan bestia forma lo que los astrónomos llaman una protoestrella, subiendo la temperatura a niveles que ni nos podemos imaginar. Y el paso 3, la pura magia, la fusión nuclear. El hidrógeno empieza a transformarse en helio, liberando una cantidad de energía descomunal. Y justo ahí nace el Sol, encendiendo esa luz y ese calor que mucho tiempo después harían posible todo lo demás. ¿Pero qué pasó con todo el material que sobró tras el nacimiento del Sol? Pues que quedó un disco gigante de gas y polvo girando a su alrededor. Y aquí es donde entra en juego la acreción. Imaginaos una inmensa pista de coches de choque, pero a escala cósmica. Las partículas empiezan a chocar unas con otras de forma súper violenta. Al chocar, se van pegando, fusionándose y formando rocas cada vez más y más grandes en medio de un caos absoluto. Y de todo este caos de escombros giratorios, ¡voilá!, terminan naciendo los 8 planetas de nuestro sistema solar actual: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Después de incontables colisiones, cada uno fue encontrando su propia órbita. Pero bueno, para el propósito de este análisis, vamos a dejar de lado a los demás y hacer zoom en ese tercer peñasco desde el Sol, la jovencísima Tierra. Si nos acercamos a esa Tierra primitiva, la verdad es que estaría completamente irreconocible. Se formó a partir de toda esa chatarra espacial que rodeaba el Sol, gracias a esos choques de acreción que acabamos de comentar. Y aunque era básicamente una bola de fuego incandescente con un calor extremo, en su interior empezó a pasar algo clave. Se empezó a organizar por capas. El material más pesado se hundió para formar el núcleo, luego quedó un manto alrededor y por encima una corteza superficial que, poco a poco, intentaba enfriarse. Para hablar de esta etapa tan loca, los geólogos usan un término súper específico, el ádico. Como vemos, es la mismísima infancia de la Tierra, justo después de formarse hace unos 4.500 millones de años. Y a ver, el nombre viene de Hades, el inframundo griego, y os aseguro que le viene como anillo al dedo porque este periodo era un lugar inimaginablemente hostil si lo comparamos con el mundo verde y tranquilo en el que vivimos hoy. Imaginaos la escena, porque era un paisaje sacado del mismísimo infierno. Temperaturas tan altísimas que gran parte del planeta estaba derretido. Hablo de un océano literal de roca líquida. Añadidle a eso miles de volcanes escupiendo gases sin parar desde el interior y para rematar un bombardeo constante de meteoritos cayendo del cielo. Era un caos total, brutal y, por supuesto, sin absolutamente nada de vida. Las condiciones eran sencillamente incompatibles con ella. Y justo en medio de esta pesadilla primigenia ocurre probablemente el cataclismo más bestia de todos, la formación de nuestra Luna. Los datos apuntan a que un objeto gigantesco, casi del tamaño de otro planeta, se estrelló de lleno contra esta Tierra ádica. El impacto fue tan absolutamente colosal que arrancó toneladas y toneladas de escombros, lanzándolos a la órbita. Con el paso del tiempo, la gravedad hizo su trabajo, juntó todos esos fragmentos y creó el satélite que vemos hoy por las noches. A partir de este gran golpe, la historia da un giro espectacular. La Tierra por fin empieza a enfriarse de verdad, y con ese enfriamiento llega algo que lo cambia todo, la aparición del agua. De repente, este líquido vital transforma por completo un paisaje que antes era pura lava. Pero, ¿de dónde salió tanta agua de golpe? Bueno, pues resulta que esa pregunta sigue siendo uno de los debates más fascinantes de toda la geología. Lo realmente interesante aquí es cómo chocan las dos grandes teorías. Por un lado, tenemos la teoría volcánica o interna.
Esta dice que el agua ya estaba atrapada dentro del planeta y que los volcanes se pasaron millones de años escupiendo vapor que al enfriarse la Tierra se convirtió en una lluvia interminable. Por otro lado, está la teoría extraterrestre, que suena a ciencia ficción pero es súper sólida. Sugiere que sufrimos un bombardeo masivo de cometas y meteoritos llenos de hielo que al chocar se derritieron y llenaron nuestros océanos. Incluso podría ser una mezcla de las dos cosas. ¿No es increíble? Mientras se formaban estos inmensos océanos, por encima flotaba una atmósfera primitiva hecha de los gases que soltaban los volcanes. Sobre todo vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Pero ojo a este detalle porque es absolutamente crucial. 0 oxígeno. Ni rastro. Si viajásemos en el tiempo a esta época, nos asfixiaríamos en cuestión de segundos. Hacía falta una revolución total a nivel biológico para cambiar las reglas del juego. Y aquí es donde tenemos que hacer un zoom microscópico para conocer a los verdaderos héroes anónimos de esta historia, las cianobacterias. Unos seres diminutos que empezaron a pulular por esos mares primitivos. Y resulta que tenían un superpoder, la fotosíntesis. Estas bacterias cogían la luz del sol, el agua y todo ese dióxido de carbono tóxico del ambiente y fabricaban su propia energía. Así, sin más. Y llegamos a un punto que es, sinceramente, pura ironía cósmica. Como veis ahí escrito, residuo. Resulta que al hacer la fotosíntesis, estas bacterias soltaban algo que no necesitaban para nada, pura basura biológica. ¿Y qué era ese residuo? Pues el oxígeno. Es decir, el mismísimo gas que hoy respiramos, el que creó la capa de ozono y el que permite que exista toda la biodiversidad de hoy en día, empezó siendo el desecho de unas bacterias diminutas trabajando sin parar durante millones de años. Si echamos la vista atrás y miramos esta línea temporal, es un viaje absolutamente alucinante. Hace 4.600 millones de años nace el Sol. Nada después, hace 4.500 millones, se forma la Tierra y entramos en el infierno del Ádico. Millones de años más tarde, un planeta nos choca. Creamos la Luna y aparecen los océanos. Y muchísimo tiempo después de todo ese caos cósmico a gran escala, unas bacterias microscópicas deciden ponerse a llenar el cielo de oxígeno. Es una cadena de eventos brutal, desde choques estelares hasta biología microscópica salvando el planeta. Y esto nos lleva a la gran pregunta con la que quiero que nos quedemos hoy. Al ver todo este inmenso y turbulento tiempo precámbrico, ¿cómo es posible que un inicio tan sumamente volátil y extremo terminara creando el mundo tan estable y lleno de vida que pisamos hoy? Es alucinante pensar que cada impacto de un asteroide, cada erupción, cada gota de agua y el trabajo invisible de trillones de bacterias fueron piezas completamente necesarias. Sin todo ese caos primigenio, la Tierra simplemente no existiría. Ha sido un placer hacer este recorrido por nuestros orígenes con todos vosotros. Hasta la próxima.